Bienvenidos de nuevo a la Sala de Situación, el programa semanal donde responden sus preguntas sobre la defensa en Geopol News y a veces se decepcionan con la verdad. Soy Algún Silvador y esta semana analizamos cómo sería una guerra entre Estados Unidos y Venezuela, profundizamos en la neutralidad militar de Irlanda y sus desafíos, discutimos la viabilidad de portaaviones de drones y revisamos el frágil proceso de paz entre Armenia y Azerbaiyán. Marcas de tiempo abajo por si quieren adelantar. Ahora profundizaremos en la dura realidad de una invasión de Estados Unidos a Venezuela. Pregunta de Shanky Irak 4205. ¿Cómo sería una guerra entre Estados Unidos y Venezuela? ¿Cuántas veces repetiré esa frase en este episodio? ¿Sería pan comido o sería como Vietnam pero potenciado? Mira, aunque estás describiendo un par de resultados diametralmente opuestos, y aunque hay una clara disparidad militar entre Washington y Caracas, en realidad existe una posibilidad real de que cualquiera de esas opciones ocurra. Y también hay una posibilidad distinta de que al final veamos ambos tipos de guerra desarrollarse en el mismo conflicto. Para aclarar, responderemos esta pregunta considerando una guerra a gran escala, no solo ataques selectivos u operaciones terrestres limitadas como capturar aeropuertos o terminales petroleras. Si Estados Unidos intentara un asalto total contra Venezuela, es poco probable que Venezuela pudiera evitar la destrucción de la mayor parte de sus fuerzas armadas. Para un ataque de esa magnitud, Estados Unidos necesitaría desplegar muchos más recursos de los que tiene en el Caribe. Caracas está a menos de 4.800 kilómetros o 3.000 millas de importantes bases aéreas y navales de Estados Unidos, quedando al alcance de todos los bombarderos estratégicos estadounidenses sin reabastecimiento aéreo, incluso antes de considerar su capacidad de lanzar grandes volúmenes de misiles desde buques de guerra. Venezuela ahora puede dañar a una fuerza invasora de Estados Unidos, incluso usando su misil aire-barco KH-31 de propulsión Ramjet suministrado por Rusia. Pero incluso esos misiles tienen que ser lanzados desde aviones de combate, los cuales Estados Unidos probablemente marcaría como objetivos prioritarios por esa razón. Si Estados Unidos iniciara una guerra aérea y naval contra Venezuela, probablemente tendría más éxito que en la Operación Tormenta del Desierto en Irak. Eso se debe en parte a la abundancia de tecnología furtiva que ahora hay en el arsenal de Estados Unidos, en parte a la relativa falta de capacidad antiaérea efectiva de Venezuela, y en parte a la facilidad comparativa con la que Estados Unidos podría extender cadenas logísticas cortas y simples desde el territorio continental estadounidense. Si la operación se convierte en otro Vietnam, depende de la decisión de Estados Unidos. Ese tipo de atolladero militar sería el resultado de un despliegue a largo plazo de tropas terrestres estadounidenses, similar a lo que Estados Unidos intentó no solo en Vietnam, sino también en Irak y Afganistán. Si Estados Unidos optara por ese camino, las fuerzas leales al régimen venezolano podrían involucrarlo en un conflicto más asimétrico y prolongado, actuando más como insurgencia que como ejército clásico. Juzgando solo por la retórica, es poco probable que la administración actual de Estados Unidos intente un tipo de ocupación de construcción nacional a largo plazo, dado que es una práctica contra la que Donald Trump y sus aliados han estado en contra durante años. Dicho esto, si Estados Unidos convierte el cambio de régimen en una verdadera prioridad en Venezuela, podría descubrir que su resultado preferido no es posible a menos que un nuevo gobierno esté respaldado por el poder militar estadounidense. A continuación, esta es de Mickey Bear 89. Soy irlandés y me enorgullece que mi país siga siendo neutral militarmente. ¿Cuáles serían las desventajas para Irlanda de seguir siendo neutral si la situación mundial empeora? Bueno, esa es una pregunta fantástica porque la neutralidad irlandesa es un poco extraña. La mayoría de los países que eligen neutralidad militar estricta lo hacen desde una posición de fuerza. Singapur posee uno de los mejores ejércitos regionales. Suiza tiene una milicia nacional lista para crisis. Finlandia dejó de ser neutral tras unirse a la OTAN en 2023 y por años confió en sus reservas y artillería para frenar a posibles atacantes. Pero Irlanda no es así. Su fuerza aérea no tiene aviones de combate, solo algunos helicópteros, y depende de un acuerdo discreto con la Royal Air Force británica para la defensa de su espacio aéreo. Su marina no tiene submarinos y solo cuenta con 8 barcos patrulla, aunque esto es un poco exagerado ya que tienen tan poco personal que ni siquiera es posible operar los 8 barcos al mismo tiempo. Y de nuevo, solo hay 8 de ellos.
En diciembre de 2024, las fuerzas de defensa irlandesas tenían solo 7.557 miembros, lejos de su meta de 11.500 para 2028. La fuerza de reserva opera al 42% de su capacidad. Ahora, podrías señalar razonablemente que no todas las naciones neutrales de Europa intentan ser como Suiza o como Finlandia antes de la OTAN. Ninguna de las otras 3 naciones militarmente neutrales en la Unión Europea, Austria, Malta y Chipre, cuenta con fuerzas de defensa serias. Pero incluso comparado con estos países, Irlanda es una excepción. Austria está comprometida a gastar el 2% de su Producto Interno Bruto en defensa para el año 2032, mientras que Chipre ya gasta 1.8% y alberga tanto una fuerza de paz de la Organización de las Naciones Unidas como 2 bases británicas soberanas, lo que hace que atacarlas sea generalmente una mala idea. Dublín, en cambio, gasta apenas el 0.2% de su Producto Interno Bruto en defensa, y aunque los extraños arreglos fiscales de Irlanda hacen que el Producto Interno Bruto esté tan inflado que sea una mala medida, tampoco le va bien cuando se ajusta al ingreso nacional bruto. El Irish Examiner lo explica, lo citamos aquí. El ingreso nacional bruto se considera una medida más precisa de la riqueza en Irlanda que el Producto Interno Bruto, ya que excluye ganancias globales de empresas internacionales enviadas por razones fiscales. Las cifras del departamento muestran que el gasto en defensa de Irlanda es del 0.4% del ingreso nacional bruto. En resumen, Dublín está gastando casi nada en su ejército. Incluso la pequeña Malta, con menos de 600.000 personas, gasta más de su Producto Interno Bruto en defensa que Irlanda. Las razones de esto se encuentran en una combinación de la geografía y la historia de Irlanda. Como isla en el oeste de Europa, el país está lejos de enemigos potenciales. Si fuera atacado, se supone que Gran Bretaña y Estados Unidos intervendrían de inmediato. Hablando de Gran Bretaña, la conflictiva historia de Irlanda con su antiguo amo imperial es otra razón de la neutralidad actual. Tras expulsar a los británicos en 1921, después de la Guerra de Independencia de Irlanda, Dublín buscaba evitar cualquier vínculo con su antiguo opresor. Eso significó neutralidad en la Segunda Guerra Mundial y rechazar una oferta de Estados Unidos para unirse a la OTAN en 1949. Cabe decir que esta política de no alineación dio frutos. Estados que normalmente ni siquiera hablarían con las capitales de Europa Occidental han considerado durante mucho tiempo a los irlandeses como mediadores honestos, dándole a la nación lo que a menudo se llama el estatus de superpotencia diplomática. Los cascos azules irlandeses han estado en varias zonas de conflicto con la Organización de las Naciones Unidas, lo que es motivo de orgullo. Por eso, actualmente hay poco interés en que Irlanda deje su neutralidad. Solo el 19% de los ciudadanos apoya unirse a la OTAN y el 49% está en contra. La neutralidad es tan importante en Irlanda que el ministro de Defensa, Simon Harris, aseguró este año que unirse al intercambio de información europeo no la pondría en riesgo. Y el CISE no es exactamente la OTAN, así es como lo describió la British Broadcasting Corporation. El Servicio Naval Irlandés, como parte de la red, puede compartir información con autoridades marítimas, militares y civiles de otros 10 países europeos. Fin de la cita. El hecho de que incluso este paso microscópico haya sido controversial debería decirte todo lo que necesitas saber sobre los sentimientos de Irlanda hacia la neutralidad. Pero Mickey Bear 89 no solo pidió un resumen de la postura de su nación sobre el tema. No. Él quería saber los posibles inconvenientes y desventajas. Y seremos honestos aquí, hay un montón de ellos para Irlanda y para el resto del mundo. El tema clave es la cantidad de cables de datos internacionales que pasan por aguas irlandesas. Estos cables conectan Europa, Medio Oriente y el norte de África con América. Por eso, un británico en Praga puede subir un video a YouTube y verlo desde tu teléfono en Nueva York o Toronto. Hola a la gente de esas ciudades. En general, el 75% de estos cables de datos pasan por aguas irlandesas, transportando quizá el 95% del tráfico de Internet. Si los cortan, las repercusiones financieras serían jodidamente enormes. Cortar esos cables es justo lo que expertos temen que Moscú haría al inicio de una guerra con la OTAN. Antes de invadir Ucrania, Rusia envió barcos para merodear cerca de cables frente a la costa de Kerry, probablemente para ubicar su localización. Desde entonces, otros activos navales rusos, incluido un submarino, han sido vistos en aguas irlandesas y en el puerto de Cork. El problema es que hay muy poco que Irlanda pueda hacer para contrarrestar estas amenazas. Al elegir la neutralidad desarmada, Dublín es incapaz de proteger esta infraestructura vital. En el caso del submarino en Cork, la Marina Real Británica debió enviar recursos para ahuyentarlo.
Eso significa que la Isla Esmeralda representa un eslabón débil para toda Europa. Y aunque el estatus neutral de Irlanda se supone que garantiza que nadie la atacaría en primer lugar, es poco probable que ese sea el caso en un conflicto a nivel continental. Escribiendo en War on the Rocks, los expertos en seguridad irlandeses Patrick Barry y David Murphy señalaron recientemente que la historia europea está llena de ejemplos de estados neutrales que fueron invadidos. Bélgica en la Primera Guerra Mundial, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Islandia y Bélgica otra vez en la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que los planificadores militares soviéticos en la Guerra Fría planeaban atacar Suecia y ocupar Gotland como primer paso hacia la victoria. Burry y Murphy opinan que algo similar pasaría en Irlanda si hubiera una guerra de la OTAN con Rusia. Cito, los ejércitos, incluso los neutrales, deberían planear para esto. Una nueva agresión rusa en Europa, como invadir Estonia, probablemente se combinaría con ataques a cables submarinos cerca de Irlanda para estirar recursos británicos, franceses y nórdicos, generar incertidumbre y saturar la toma de decisiones. Fin de la cita. Esto no implica que Irlanda lo desconozca. La revisión de la política de defensa 2024 propuso opciones para fortalecer la defensa de Dublín y el gobierno busca aumentar el gasto militar. El presupuesto de defensa es récord. Se planea comprar defensas aéreas y aviones de combate y se espera que la Marina se expanda. Pero esto sigue siendo un derroche en defensa según los estándares irlandeses. El Consejo Atlántico indica que pese al aumento previsto, Irlanda solo destinará el 0.25% de su Producto Interno Bruto a seguridad, mientras los países de la OTAN acordaron elevarlo al 5%. Así, los problemas de la neutralidad irlandesa seguirán. Políticamente incapaz de unirse a una alianza militar como la OTAN, pero también incapaz de defenderse al estilo de estados neutrales armados como Suiza o Singapur. Cuidar sus propias aguas podría causar un desastre en Europa y América si atacan esos cables submarinos. Ahora esto de PO de Batata 9128. ¿Qué tan prácticos son los portadrones? Barcos que llevan drones en vez de aviones. ¿Y cómo se usarían? Probablemente como portaaviones más económicos. Muy bien, como con cualquier nueva tecnología militar, es imposible saber qué tan efectivo sería un portadrones hasta que realmente se despliegue, pero al menos en teoría, es un concepto que podría resultar extremadamente útil. Solo unas cuantas naciones en el mundo se sabe que están trabajando activamente hacia esa posibilidad en este momento, incluyendo China, Irán, Corea del Sur, Turquía, Portugal y, en menor medida, Brasil. Pero la idea sí tiene algunas ventajas clave. Los drones son más pequeños que las aeronaves tripuladas, por lo que los portaaviones de drones pueden ser menores y necesitar menos personal que los tradicionales. Además, ofrecen diversas capacidades sin arriesgar a los operadores humanos. Los proyectos globales suponen que los portaaviones de drones deben diseñarse para aeronaves no tripuladas recuperables y de uso múltiple, como cazas con inteligencia artificial, drones de vigilancia o aeronaves de ataque preciso. Aunque hay un lugar para esos portaaviones de drones, las lecciones de la guerra con drones en 2020 señalan otro tipo de buque más valioso. Uno diseñado para lanzar municiones de ataque merodeadoras de un solo uso, llamados drones kamikaze. Probablemente debamos reconocer que este es uno de esos temas que nos recuerdan la miserable distopía de la guerra de vanguardia. Pero aún así, las lecciones de los enfrentamientos en Ucrania, Medio Oriente, el Cáucaso y otros lugares han sido muy claras. Enormes enjambres de drones kamikaze baratos y autónomos marcan una gran diferencia en el campo de batalla, y si los ejércitos del mundo logran encontrar una manera de optimizar realmente los buques navales para combatir ese estilo de guerra, entonces pueden otorgarse a sí mismos una enorme ventaja táctica. Drones como el altamente efectivo Shahed 136 de Irán ni siquiera necesitan una pista de aterrizaje para operar, y son capaces de volar hasta miles de kilómetros para alcanzar sus objetivos. Para entender la utilidad potencial de un portaaviones naval para drones kamikaze, imaginemos un tipo de buque muy diferente. Un barco que, visto desde el exterior, parece simplemente un petrolero o buque de carga común y corriente. Tiene un par de compuertas bien ocultas en los costados, alberga un sólido sistema de comunicaciones para conectar drones semiautónomos con operadores humanos al otro lado del mundo, y solo necesita una tripulación relativamente pequeña para mantenerse en el agua. Siendo un buque de carga a granel tipo Panamá estándar, tiene capacidad interna de unas 80.000 toneladas métricas.
Pero en lugar de transportar una carga convencional, está equipado con estantes y más estantes de drones kamikaze, todos especialmente diseñados para desplegar los drones uno tras otro. Solo considerando la masa de un Shahed 136 y sin tomar en cuenta su tamaño y forma ni la masa de ningún equipo de lanzamiento, un solo Panamax podría transportar 400.000 unidades del dron, lo cual es exponencialmente más de lo que existe en todo el mundo hoy en día. Es mucho. Claro, la construcción interna del buque importa y hay que considerar el espacio. Pero incluso un buque de carga adaptado que pudiera transportar 1.000 unidades del Shahed o algo similar podría representar una amenaza abrumadora contra las defensas aéreas de la mayoría de las naciones, cuidadosamente ocultas a bordo de una embarcación que parecería completamente inofensiva en aguas internacionales en cualquier parte del mundo. Si existen o no buques portadores kamikaze ocultos en desarrollo en alguna parte del mundo y tratados como un secreto bien guardado por las naciones que intentan construirlos, simplemente no podríamos decirlo. Pero, juzgando por las claras lecciones presentadas en las guerras más recientes del mundo, una nación que pudiera construir un portador de drones kamikaze a gran escala representaría una amenaza muy potente. Ucrania ya probó el concepto a menor escala usando barcos no tripulados para lanzar drones aéreos. Para más información, The Warzone publicó un artículo sobre el XPAT, una aeronave de combate autónoma experimental diseñada para despegar y aterrizar verticalmente, permitiendo su lanzamiento desde barcos distintos a portaaviones tradicionales. La frágil paz entre Azerbaiyán y Armenia. Aquí hay una de Jaime Nemis Leo. Bueno, hola Leo, ¿quién pregunta? ¿Qué tan bien se mantiene la paz entre Armenia y Azerbaiyán? Aunque parezca increíble, podemos compartir buenas noticias, ya que el acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán está funcionando bien hasta ahora. Hace unos días, Azerbaiyán eliminó todas las restricciones al tránsito de carga hacia Armenia por primera vez desde la caída de la Unión Soviética. Las dos naciones celebraron enviando un primer envío histórico en forma de algo de grano proveniente de Kazajistán. Ya se están realizando esfuerzos iniciales para prepararse para un corredor estratégico de tránsito anticipado que será desarrollado por Estados Unidos. Y hasta ahora, las dos naciones parecen estar en camino de finalizar formalmente un acuerdo de paz que, en la práctica, tanto Bakú como Ereván ya están cumpliendo. Eso no significa que todo esté bien en la región. Armenia sigue reprimiendo a líderes de la Iglesia Apostólica Armenia, acusados por Ereván de intentar socavar o derrocar al gobierno, mientras también actúa contra miembros de la oposición política. Salvo una catástrofe imprevista, es probable que las tensiones internas o desafíos menores en ambas naciones no sean suficiente para que estos antiguos enemigos cambien de rumbo. Hay muchas guerras en este momento en todo el mundo, pero por una vez Armenia y Azerbaiyán no forman parte de ellas. Esta es de Regular Dude 86. ¿Crees que culturalmente la guerra entre Ucrania y Rusia parece una guerra civil? Legalmente entiendo que no es así, pero sigo pensando que sería igual si Texas se separara de la Unión y, 30 años después, Estados Unidos volviera a recuperarla y luego China interviniera para ayudar a Texas. Bien, aquí hay un experimento mental sencillo para cualquier estadounidense que pueda sentirse tentado por esta lógica. ¿Ves la guerra de 1812 como una guerra civil británica? Quiero decir, ocurrió unos 30 años después de que Estados Unidos ganara su independencia de Londres. Culturalmente participaron dos bandos que hablaban el mismo idioma y ambos estaban impregnados de tradiciones legales y artísticas británicas. A diferencia del tipo común 86, aquí no intervino una potencia extranjera importante, aunque Napoleón en Francia a veces insinuó ayudar a los estadounidenses. Ningún historiador llamaría a la guerra de 1812 una guerra civil británica, igual que nadie consideraría los enfrentamientos entre Kirguistán y Tayikistán en 2021 y 2022 como una guerra civil, aunque ambos fueran parte de la Unión Soviética hace 3 décadas. Tampoco usarían la etiqueta de guerra civil para la guerra entre Eritrea y Etiopía de 1998 a 2000, a pesar de que Eritrea solo se convirtió en un estado independiente en 1993. Hay muchas razones para esto. La principal es que no es legal ni técnicamente correcto. Si retrocedes lo suficiente en el tiempo, casi cualquier conflicto en la Tierra podría verse como una guerra civil del Imperio Británico, ya que en algún momento poseíamos gran parte del planeta. Pero una mejor razón para evitar este enfoque es que ignora deliberadamente la agencia del país que se separó.
Decir que las guerras imperiales de conquista contra partes antiguas de una nación son solo guerras civiles borra la identidad cultural de la nación más pequeña. Para entenderlo, piensa en las guerras de independencia. La guerra de independencia no se llama Guerra Civil Británica del siglo XVIII, aunque inició como una rebelión fiscal en el imperio. En el Reino Unido, el historiador Dan Snow tuvo problemas en 2019 por llamar a la Guerra de Independencia de Irlanda una guerra civil del Reino Unido. Solo alguien muy valiente o muy ignorante exigiría que llamen a la Guerra de Independencia de México la Guerra Civil Española de 1810 a 1821. Ahora, hay una razón obvia por la que a esto se les llama guerras de independencia en lugar de guerras civiles, porque lograron crear un nuevo país. Si los confederados ganaban, la Guerra Civil de Estados Unidos tendría otro nombre. También porque los habitantes de los nuevos estados independientes se ven diferentes a sus antiguos gobernantes. Llamar a la Guerra de Independencia de Irlanda una guerra civil británica borra la cultura e identidad irlandesa, reduciéndola a una provincia rebelde sin igualdad con el Reino Unido. Por eso Dan Snow grabó todo un podcast donde tanto se disculpó como situó la lucha de Irlanda dentro de su contexto histórico adecuado. Uno en el que una potencia imperial había oprimido y matado de hambre a su gente durante siglos. Esta es justo la situación de Ucrania hoy. Un país con su propia cultura y lengua distintas que ha sido históricamente oprimido y, literalmente, matado de hambre por la potencia imperial que ahora lo está atacando. La larga lucha de Ucrania ha sido lograr que la gente entienda que no son solo rusos menores que hablan diferente y ocasionalmente usan ropa tradicional para entretener a Moscú. Son un pueblo culturalmente distinto, merecen forjar su destino como los irlandeses o mexicanos, o los estadounidenses. Por supuesto, esta no es la perspectiva preferida de Vladimir Putin. Al vampiro de cara de Botox en el Kremlin le encantaría que todos empezáramos a llamar a su guerra imperial de conquista una guerra civil rusa. Toda su justificación para masacrar a decenas de miles de civiles, para sonreír con arrogancia mientras su ejército bombardea jardines de niños y destruye hospitales infantiles, es que los ucranianos a los que está asesinando en realidad son solo rusos confundidos que necesitan ser devueltos a su frío y asfixiante abrazo. Así que, en resumen, no. No solo no creemos que sea remotamente justificable referirse a la invasión no provocada de su vecino por parte de Putin como una guerra civil, sino que iríamos tan lejos como para decir que es deliberadamente engañoso, un truco lingüístico diseñado para ocultar el hecho de que Rusia atacó a una nación pacífica por ninguna otra razón más que permitir que un viejo triste cumpliera sus fantasías imperiales. El hecho de que el mundo pueda ver a través de este truco es algo que debería celebrarse. Y ahora la parte de la F, es Napoleón, ¿verdad? Es Napoleón. ¿Por qué mi respuesta es tan frecuente? Pinche Napoleón. Napoleón es un gángster, amigo. Ahora viene lo mejor del episodio. Se abre la puerta del sótano y los escritores cautivos, Evan y Morrison, son invitados a salir al sol y compartir sus ideas a cambio de un poco de comida, si tienen suerte. Primero, aquí va una de Josué Santos 5333. ¿Cuál es tu general histórico favorito y por qué? Muy bien, Evan. Lo sé, dice Evan. Elijo a Carlos XII Carolus Rex, rey de Suecia, de 1697 a 1718. A los 15 años se convirtió en rey y 3 años después Suecia fue atacada por una coalición liderada por Rusia en la Gran Guerra del Norte. Aunque era joven, sin experiencia militar y con menos soldados, logró vencer a un ejército ruso de 3 a 4 veces más grande en la batalla de Narva. Cuando el zar Pedro el Grande propuso la paz, Carolus Rex la rechazó groseramente. Pasó 6 años derrotando a los aliados de Rusia y luego marchó hacia Moscú. Claro, esa decisión no funcionó, porque invadió Rusia en invierno. Esa también fue respuesta a una pregunta tuya la semana pasada y terminó causando la caída del Imperio Sueco. Antes de eso, Carolus Rex era excepcional. Mención honorífica para Khalid ibn al-Walid, uno de los generales más efectivos de la historia islámica. Morris dice, probablemente el general William Tecumseh Sherman, no solo porque fue un comandante efectivo, sino porque tenía una visión muy clara de lo que significaba librar una guerra moderna. Su marcha al mar, planeada con datos del censo de Estados Unidos, fue un plan meticuloso para hacer sufrir a la Confederación, no una destrucción desenfrenada, como dice la leyenda popular. Era muy consciente de su profesión y dijo célebremente, la guerra es crueldad.
Ahora, no tiene caso reformarla. Cuanto más cruel, antes acaba. ¿Qué frase? Esa frase aún se cita por una razón. También obtiene puntos extra por dar su nombre al tren epónimo en la famosa película de 1926 de Buster Keaton, El General. Dice que inserte mi respuesta, pero ya lo hice. A continuación, una para mí de Finian Fitzsimmons 623. Simón, ¿puedes hablarnos de tu impresionante colección de relojes? No, no puedo. No voy a hacer eso. Me gusta disfrutar mis relojes en silencio y da pena, porque algunos de ellos son bastante caros. No, no lo voy a hacer. De Pacacon 420. Se llama Sans porque está entre el mar y la tierra. Chinga tu madre, qué chingados. Y por último, uno de Orif Manor 1644, qué chingados. Aquí hay una para los escritores. Y Simón, si te encuentras escribiendo ¿qué comes de botana mientras escribes? Oh, amigo, yo responderé esto primero. No como botanas. Simplemente no como botanas. Es una de mis reglas. O sea, no escribo, pero obviamente, escribo correos electrónicos. Pero simplemente no como botanas. No es parte de lo mío. Como 3 comidas al día. Trato de hacerlas lo más saludables posible. No como botanas. Evan dice que casi siempre trabajo en cafeterías locales. Y aunque la mayoría de las veces consumo una cantidad increíble de café frío, igual que yo, Evan, me como algún tipo de pan dulce cada pocas horas. Además, siempre tengo un suministro constante de barras Cliff conmigo y en mi casa. Cliff Bars, si ven esto, los mencionaré en cada episodio de Warfronts si me patrocinan. Morris, quiero cortar, Evan. Morris dice: trabajo desde casa e intento almorzar con mi familia, así que cosas normales de almuerzo. Soy británico, así que básicamente eso significa frijoles con pan tostado. No, eso es todo. Ese es el final. Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Yo te veré antes. Nos vemos la próxima semana para una sala de situación.